Bienvenidos a la Biblioteca Eterna, el podcast donde hablamos de libros random de manera random. Les habla Carazo. Y nadie. En esta ocasión vamos a volver un poco al hilo de los grandes clásicos Clásicos. literarios, probablemente uno de los grandes clásicos modernos, Y de la ciencia ficción distópica. sobre todo eso, porque las distopías ahorita están muy Eh, mal quemadas por la sí, ajá, distopía adolescente, reciente, pero yo creo que eso ya es un género en sí. en sí. Y es que, bueno, no solo por la llamada distopía adolescente, sino que también se ha puesto, digamos, en el escenario por series como Black Ujú. Mirror, como Black Mirror, no, El hombre en el castillo. El hombre en el castillo, que también habrá que hablar de Philip K. Dick en algún momento, Tenemos que sí, se lo tenemos debemos al mundo. tenemos ese compromiso con la difusión literaria. Oye, este, eh, eh, pues sí, ciertamente también adaptaciones y readaptaciones de clásicos, el regreso de la dimensión desconocida, que Donde Bradbury escribió. que el autor del que vamos a hablar estuvo íntimamente ligado. Eh, Vamos a hablar de Fahrenheit 451, que según el autor, 451 grados Fahrenheit, es decir, 232.7 grados Celsius, es la temperatura a la que el papel Se quema. estalla en llamas, ¿no? Sí. Mm, Ray Bradbury, uno de los grandes escritores del siglo XX-XXI, autor de Fahrenheit, de las Crónicas Marcianas, del Árbol de la Noche de Brujas, el hombre ilustrado. El Hombre Ilustrado. Em, Tuvo su propio programa de antología de ciencia ficción y fantasía. ¿A poco? Sí, las Crónicas de Ray Bradbury, el show de Ray Bradbury. Era un programa del HBO. No lo he podido ver, pero parece ser que las críticas de la época eran bastante regulares. Algo así como Alfred Hitchcock presenta. Sí, pero de Ray Bradbury. Eh, Ray Bradbury, me parece, inicia su carrera escribiendo guiones Ujú. para series de televisión, pero estallaría su genio en La Dimensión Desconocida. Eh, Me parece que el capítulo clásico de La Dimensión Desconocida de la mujer que ve hombrecitos y luego descubre que ella es la extraterrestre, o bueno, el público descubre que ella es la extraterrestre, Ujú. es autoría suya. El del Goblin en el avión, me No, parece. ese es de Richard Matheson. Ah, este, bueno, Ray Bradbury fue guionista de La Dimensión Desconocida y es ahí donde estalla su genio. O sea, historias fantásticas, eh, lo que en México llamaríamos fumadas. Y pero Bradbury, digamos, se escribió a sí mismo, eh, como dice Paco Ignacio Taibo II, el trabajo de un escritor se mide en horas nalga. Y si algo hizo mucho Ray Bradbury fueron horas nalga. Oh, sí. Y obviamente él pretendía mantenerse de la literatura, de escribir, Ujú. y escribía, su método de escritura era escribir un cuento a la semana. Entonces lo que hacía, escribía un cuento a la semana y luego lo mandaba a una revista. Ujú. En la siguiente semana escribía otro cuento y lo mandaba a otra revista. Y por lo menos una en un mes Pegaba. pegaba y le pagaban, ¿no? Eh, lo que lo llevó a tener una pila enorme de cuentos rechazados. Pero Ray Bradbury no los dejaba ahí. O sea, lo que hacía era agarrar sus cuentos, volverlos a escribir, juntarlos con otros, volverlos a pegar y los volvía a leer y sacaba nuevas ideas de sus propios cuentos y y algo así fue el método de escritura de Fahrenheit 451. Danny Howard en sus mejores relatos. Entonces, eh, lo que hizo fue que de 5 relatos sacó ideas, construyó el esqueleto y en 9 días, hasta parece Dios, en el 10.º día descansó, escribió Fahrenheit 451. Pero aparte, siguiendo esta tradición de los grandes autores que se avientan grandes obras en un tiempo absurdo, y por absurdo me refiero a muy poco,
Por ejemplo, está El Castillo de Otranto, que se escribió en una noche de desvelo de que el autor se intoxicó por comer tanto. Sí, está la mítica noche en la que Mary Shelley escribió Frankenstein, aunque en realidad sabemos que solo escribió como el previo a, o una versión muy condensada, que luego ya Frankenstein sí le tomó el año entero. El milagroso relato de cómo se escribió el Codex Gigas. Sí, o sea, todos estos libros y autores que escriben auténticas maravillas en tiempos, Récord. no, récords cortos, milagrosos. Imagínate escribir una novela, El Castillo de Taranto creo que son 180 páginas, pero en una noche. Sí. Oh, bueno. Y lo envió a una editorial y se la rechazaron. Y luego su amigo íntimo y personal, que estaba editando, tenía la intención de empezar a editar una revista, Ujú. así X, le dijo, oye, este relato es muy bueno. ¿Te gustaría que lo publique en la revista que voy a fundar? Y Bradbury dijo, sí, ¿cómo no? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo vamos a quedar? No, pues te voy a pagar tanto y lo vamos a publicar por entregas. Y se te va a pagar por entrega. Ah, no, pues está bien. El jovencito que de esta revista era Hugh Hefner. Y la revista era Playboy. Fahrenheit 451 apareció en los primeros 10 números de la revista Playboy. No me lo puedo imaginar hoy en día. No, o sea, es increíble. O sea, y Pues, Marilyn Monroe encuerada en la portada. en esa seda roja. Y en la siguiente página, eh, que es la estufa y la salamandra, que se llama el primer capítulo. Pero también seguía mucho esta idea que tenía Hugh Hefner de tener una auténtica revista para caballeros que abarcara cultura, literatura, cine, relatos y obviamente pues, las mujeres. Entonces, Que tengo entendido que esa era como la noción original, no sé cómo acabó, nunca he bojeado una, pero eh, han eliminado la literatura, qué triste. pero sigue habiendo, por ejemplo, cómo ligar morritas, ¿no? O Mm. eh, cortes de barbas, ¿no? Y cosas de ese tipo. Ok. Entrevista a Carlos Slim, por ejemplo, ¿no? Ujú. Ok. No está tan mal. Ajá, o sea, dentro de su línea editorial, pues es eso y está bien, ¿no? Pues era como el objetivo que tenía Hefner, solo diferente. Ujú. Que hablando de Hefner, hay un libro bastante interesante que se llama La arquitectura sexual Ok. y la autore porque es una mujer transexual. Oh, este Describe cómo Hefner su casa la diseñó para que girara en torno a la revista Playboy y de cómo Hefner se convirtió en un alienado porque a pesar de que siempre estaba en pijama necesitaba calmantes y drogas y todo tipo de cosas que lo mantuvieran pues calmado. suena muy interesante fuera de broma. Sí, o sea, es una historia muy interesante Sí. y por eso Y se llama nunca lo había visto desde esa perspectiva. la arquitectura sexual porque toda la casa de Hefner estaba diseñada en torno para que girara en torno a la revista Playboy, tanto que se convirtió en un reality show, Cierto. en un canal de televisión, en su oficina, o sea, todo era Playboy en su casa. Mm. Así que cuidado con el home office. Regresando a Bradbury, eh, bueno, Fahrenheit 451. A Claro. esas alturas del partido creo que todos o la mayoría sabemos más o menos de qué va. Ujú. En un futuro indeterminado. De acuerdo a unas ediciones, entre 1960 o 1990. Ajá, en algún punto en el futuro para Bradway, Que es una novela del 53. ajá, este, los bomberos ya no funcionan para apagar incendios, sino para ocasionarlos. Y lo que incendian son libros. Y y básicamente esa es la premisa, ¿no? Ujú. El protagonista es Guy Montag, un bombero que asumimos que estamos en Estados Unidos. Ujú. De hecho, creo, no, mencionan algunas ciudades Sí. estadounidenses, pero nunca se menciona en qué ciudad estamos. Pero asumimos que estamos ahí Ajá, porque geografía. ajá. Y
Y él disfruta su trabajo. O sea, la novela de hecho empieza con una quema de libros. Ellos llegan con una manguera que suelta no, napal no, benceno, ¿no? Ujú. Y luego le avientan un cerillo y los libros arden, ¿no? Y Montag descubre que hay placer en ello. O sea, Ujú. él dice, es divertido quemar Se divierte en su trabajo. ajá. Y y esta sociedad está tirada a la mierda, completamente, ¿no? Es, Oh, sí. eh, los medios de comunicación que entiendas televisión lo controlan todo, toda la información. Hay una guerra en curso y nadie habla de ello. Ujú. Todos se distraen con chistes, Realities. con realities, un reality muy extraño en el que una familia virtual es tu familia, de que nunca acabé de entender el concepto, Sí, yo tampoco lo una entendía. especie de VR, de Ándale. realidad virtual que no entendí muy bien, y y todos, Supongo que la idea es que adoptas extraños como parte de uno. rarísimo, Ujú. Bueno, esa es la idea también, me imagino. ajá. Y obviamente las corporaciones lo dominan todo porque se menciona que tienes que comprar las paredes de tu casa, Ah, sí. una por una. Qué horror. Qué horror. O sea, y por ejemplo, puedes sustituir una pared de tu casa para poner una pantalla, ¿no? Que es Ujú. del tamaño de una pared. Eh, y todo está diseñado, por eso mencionaba lo de la arquitectura sexual, Ujú. porque todo está diseñado, la arquitectura de este mundo está hecha para que no exista el ocio reflexivo. O sea, nadie se siente en su porche a pensar sobre la vida, nadie se reúne con sus amigos para hablar de cosas íntimas o de sus ideas y así, ¿no? También hay que hablar del ocio reflexivo como esta noción muy griega de que el trabajador tiene que tener tiempo libre para... Pero su ocio tiene que ser algo que lo ayude a reflexionar, a pensar, a introspectarse o que lo haga sentirse parte de algo mismo. Ya en términos marxistas, pues que tú produzcas en tu tiempo de ocio, no sé, pintar una figurita, hacer una escultura, dibujar. Leer un libro, Sí, simplemente. estás recreándote a través de realizar una actividad o un algo y eso te va a recrear a ti mismo. Es este ocio Pro- reflexivo, productivo. entre comillas, productivo. No Sí, me gusta mucho eso de productivo, pero sí. sí, porque va en contra de la misma naturaleza del Ajá, o ocio, sea, pero digamos que es recreativo, porque te ajá, recreas ajá. en él y él en ti. Nuevamente términos marxistas muy fijos. Que incluso a esas alturas del partido jugar un videojuego podría ser también una cosa reflexiva, dependiendo de qué juego sea. Ujú. Y, Pero es una noción muy importante de la cual los filósofos desde la antigua Grecia llevan debatiendo y que a la fecha nos estamos dando cuenta que nos está faltando eso. eso. Y y obviamente Guy Montag, como buen miembro de su sociedad, pues no se da cuenta de esto. Ujú. Y una noche, bueno, la noche en la que quema este montón de libros, eh, él va caminando por la calle, en la madrugada, va camino a su casa. La madrugada sería algo así como a las 5 que termina su turno Yo creo. y llega Porque siguen teniendo horarios de bombero de trabajas 24 y descansas 24. 24 y va llegando a su casa y se encuentra con una chica llamada Clarice, que es su nueva vecina. Y Clarice es un personaje como que muy perdido, y no se adapta, ¿no? Inadaptada es la Ándale. palabra. Y muy curiosita, como que le está preguntando cosas a él Y todo el tiempo. y todo el tiempo. Y lo cuestiona de su Ajá. realidad. Y su... Y ella le mueve el tapete, básicamente. Y y pues como que te dan a entender que Montag como que genera un interés no amoroso, pero sí le agarra aprecio, ¿no? Y es justo este aprecio que no siente ni por su esposa, Y por nadie. ni por su capitán de los bomberos, ni por sus compañeros, ni por nadie. Es un cariño que nunca había sentido. ¿Por qué? Porque todas las relaciones sociales en este mundo están apartadas, son individuales. Ujú. O sea, yo puedo estar platicando con alguien, pero al estar platicando con esa persona no hacemos clic porque hay un guión social que hay que replicar.
Y yo creo que esto se representa muy bien en las pláticas que tiene Montag con su esposa. Ajá, que es Pues, como, él dice una cosa y ella le dice otra que no ujú. tiene nada que ver. Y que aparte Montag se siente distanciado de ella durante toda la novela. O sea, hay un momento en el que él le pregunta cómo nos conocimos Ujú. y ella no lo recuerda. Y él tampoco. Y bueno, sí se llega a acordar después. Y para esto Bradbury nos da pistas de que pasan aviones, casas y hechos la chingada en explosiones sónicas. Pero es como que nos dan un guiño de que algo malo pasa. Ujú. Pero no sabemos. No sabemos porque los personajes no lo saben. Ujú. O sea, nadie habla de eso. Sí, a diferencia de Toru en Tokyo Blues, que fue nuestra reseña anterior, donde él está enajenado de toda la realidad, aquí los personajes desconocen la realidad Desconocen la realidad. y es general, no es como que uno solo que está evitando todo, sino que aquí todos no saben qué está pasando. Y para esto, pues se nos da, bueno, todavía no se nos da la explicación de por qué queman los libros, pero sí hay, en la estación de policía hay una pared con 1 millón de títulos Ujú. prohibidos y que son los que queman. Pero cuando 1 millón de títulos están prohibidos significa que todos están prohibidos. Sí, ¿Por qué pues, no te vas a poner a revisar cuál es cuál? sí. Básicamente lo que están haciendo es la regla del millón, que y se indica que tú en un millón vas a encontrar uno de cada uno. Entonces estás englobando todo en una sola cifra demasiado grande porque pues, nadie se va a molestar o porque abarcas en tu totalidad casi todo o todo. Es lo que se busca estadísticamente hablando. Ajá. Y para esto Montag como con las pláticas que tiene con Clarice, que de hecho son dos o tres, ¿Cómo tres? este, se le mueve el tapete, pero descubrimos que Montag no es tan leal a su gobierno y a su Ujú. sociedad como creíamos en el principio, porque desde un año antes ha estado juntando libros en su casa. Sí. Un crimen de Estado, ¿no? Ujú. Y un crimen en especial porque él es un servidor público Y un bombero. y un bombero que la primera vez que lo leí no me había dado cuenta, pero cuando lo volví a leer dije, güey, es un policía, Sí, básicamente. mantiene el orden establecido, ¿no? Lo que termina de desboronar a Montag y decir, oye, algo aquí pasa y está mal, Ujú. es una noche que llegan a una casa y dentro hay una biblioteca pero sacrosanta, ¿no? Toda la casa está llena de libros. Y dentro hay una señora. Ujú. Y y la señora, bueno, queman, bueno, mojan los libros con, con benceno y ellos le prenden fuego, ¿no? Ujú. Ellos le prenden fuego a los libros y la señora se inmola con sus libros. Ujú. Algo muy poético, la verdad. Mm, y, y también es una escena Muy dramática, sí. muy, oh sí, porque yo cuando lo leí fue así de, ay, Porque, sí, porque Bradbury no lo describe ni light ni refrescado, sino es algo pesado de leer y aparte es algo que a Montag le pesa y él en varias páginas va a decir lo muy desconcertado que se siente que alguien diera la vida por todos esos libros. y es ahí donde Montag hace un clic y dice, es que debe haber algo en los libros Ujú. que hace que una persona Muera por ellos. muera por ellos. También la escena es chocante porque uno se pone en el lugar de la señora, uno Sí. como amante de los libros, se pone en el lugar de la señora y dice, yo lo haría, Ujú. yo me inmolaría con mis libros. Y ahí es donde entramos a un gran punto de Fahrenheit. Fahrenheit yo creo que es la gran carta de amor de Bradbury al libro como espacio cultural, recreacional, como objeto, como coleccionable y sobre todo como algo que es importante para nuestra cultura y por lo que vale la pena dedicar y dar la vida. Que a fin de cuentas es el conocimiento de la humanidad. Ujú. Y uno de los argumentos que da el jefe de Montag, se apellida Beatty, Ujú. este, es que los libros son como una torre de Babel, ¿no?
y todos tienen ideas diferentes, uno dice una cosa que contradice al otro, los filósofos nada más se miden el ego, ¿no? Claro, es algo A que es veces verdad, era cierto. eso es verdad, ¿no? Pero, y como eso te hace infeliz, pues se quema. No, y también dentro del propio libro nos dan a entender que el discurso del Estado es que era para evitar la influencia británica en las colonias, pero no nos dicen si esto es real o si esto es solo la excusa estatal. Y en una primera instancia yo pensaba que era una, como una línea de tiempo alterna, Ujú. pero luego te quedas pensando, oye, ¿no será mentira? También, pero por lo poquito que pude investigar, parece que sí la idea es que sea una línea alterna y Bradbury nos está advirtiendo de que esto puede pasar si seguimos con la censura, con la quema de libros, con la prohibición de conocimiento diferente. Porque para esto, o sea, eran los años 50 y y Bradbury evidentemente había escuchado de las quemas de libros de los nazis, pero él en su propio entorno, que eran los Estados Unidos de los años 50, el senador Arthur MacArthur, MacArthur. MacArthur eh, empezó como una cruzada de censura, una cruzada por las buenas costumbres. Ujú. No, como no hemos cambiado, ¿verdad? No hemos cambiado nada. Y y censurando todo. Es donde MacArthur empieza con la paranoia comunista. Y todos son La, la cacería comunistas. de brujas en escritores, Es, en pintores, es, en artistas ajá. mayoritariamente. Que el propio Bradbury se vio envuelto en eso y también o sea, la razón por la que Fahrenheit no se publicó en una editorial fue justo esa censura. Ujú. Que la revista Playboy también se vio envuelta en ello. Y háganme el favor, Hugh Hefner, comunista, ¿en serio? Sí, nosotros entendemos lo ridículo que se pueda pensar, pero Pero en ese tiempo no, era posible. no, y también yo estoy en un grupo de meme posting, de esos grupos de shit posting famosísimos de internet de Facebook, y a- hace unos meses, a principios de año, estaban alegando los usuarios, porque es una base mayoritariamente estadounidense, y el resto de los latinos, y uno que otro brasileño y italiano perdido, pero estaban alegando de la salud, y los estadounidenses muy orgullosos de su sistema de salud privado, carísimo, y que priva a la gente de una salud decente si no tienes un sueldo altísimo. ¿Qué pasa después de que llega el COVID? Todo mundo, mugre seguro, no me cubre, no sé qué. La misma gente que hace 6 meses está diciendo que los que no tenían seguro era porque eran flojos y no lo pagaban. O sea, y decían, no, es que eso de darnos seguro universal es comunismo, nos van a quitar a todos. Ah, exactamente. Sí, o sea, es esa misma ironía de decirle Hugh Hefner comunista Este, cuando yo creo que si alguien capitalizó mucho en esta vida fue fue él. él. Y capitalizó lo que nadie había capitalizado, que es el sexo. Sí, no, o sea, ya estaba capitalizado, pero digamos Lo monopolizó. lo monopolizó en forma... eh, perdón, tenemos un problema con el micrófono. Íbamos a decir, lo monopolizó en forma de una cómoda revista mensual, me parece. Sí, mensual. En una cómoda revista mensual de entretenimiento. Y bueno, en la paranoia comunista mataron a muchos artistas que quién sabe si eran comunistas, Lo más probable es que no. otros que sí lo eran, otros que simpatizaban otros que nada más decían, es que oye, el racismo está mal, eres comunista, Otros que, oigan, tenemos que darle seguro médico, si no universal, por lo menos básico a la gente. y comunismo, Por eso saqué esta anécdota, porque me acordé de ahí de... Todos lo ven como comunismo. O sea, yo entiendo que haya este amor por el trabajo duro y tener tus cosas que tú te ganas. Yo lo comprendo mejor que mucha gente. Pero necesitamos vivir en sociedad, porque adivinen qué, somos sociedades. Vivimos bajo un régimen estatal. y en Fahrenheit 451 el Estado ha individualizado, irónicamente, bueno, para la redundancia, individualizado a cada individuo. La sociedad ha dejado de existir. Que yo creo que eso es como que el máximo sueño de ellos, de los estadounidenses. La individualidad total. Tal, exacto. Pero
Bradbury es muy inteligente mostrarnos a qué nos lleva eso. A que todos somos ajenos a nuestro propio ser, a nuestra propia casa, a nuestra propia esposa. Nos enajenamos en nosotros mismos Todos somos alienígenas. ¿y qué pasa? Y el Estado puede hacer lo que quiera contigo. Exacto. Y lo hace. Y lo hace. Y tampoco es que Bradbury nos dé mucho contexto y que nos diga No, si haya resistencia o si haya no es o Orwell. protesta, ajá. Pero Eso quede clarísimo. Sí es una distopía, pero no es cuatro 1984, no es un mundo feliz. feliz. Es ¿Y por qué no nos muestra eso? Porque Montag está enajenado en sí mismo, porque pertenece a Sociedad. esta sociedad que no es sociedad, ¿no? Y que medianamente se siente cómoda con sus privilegios bien ganados por sus años de trabajo y lealtad al Estado. Y hay una cosa que mencionan de eh, nosotros somos ricos, pero ¿a costa de qué? Exacto. No sabemos si otros países son pobres por nuestra culpa. Pero ese ya es cuando Montag ya está más paranoico y más Pero, más despierto, y ¿no? fíjate que ellos siguen pensando que si piensas eso eres comunista. O sea, Que no eres verdaderamente americano. Yo así de, ¿es neta? No puedes tener pensamiento crítico de tu propio país porque eres un agente ruso casi casi. sí, Porque aunque suene así estúpido si piensan, mucha gente no... Ojo, nuevamente, nosotros tampoco estamos generalizando y estamos usando grupos de Facebook para el ejemplo. Es una ajá. estupidez desde el punto de vista metodológico. Sobre todo porque la experiencia propia en una encuesta o en un trabajo tampoco es válido. Pero esto es un podcast. Así que se aguanta con los ejemplos, es para lo que nos alcanza. Y pero no, es cierto. Por ejemplo, si ven documentales de Michael Moore, pues se Ah, va a dar cuenta perfectamente de. su gran Fahrenheit 9/11. Sí, exacto. De, el otro día lo estaba viendo y me encantó de cómo mierda pasó esto. Gran pregunta metodológica. Algún día si vuelvo a estudiar, quiero que esa sea mi Pregunta de pregunta. investigación. Sí. Este. Y pues Montag es aquí como que ha despertado, o más bien se le ha movido el tapete tanto, que se pone muy mal, o sea, auténticamente, físicamente se pone mal de esta noche en el que vio como una viejita se inmoló por sus libros. Y y sí se pone auténticamente mal, ¿no? Pero, Y se- en el momento en el que van a quemar los libros, él se lleva uno, que resulta ser una Biblia. sí, Y muy simbólico. muy simbólico. Y descubrimos que Montag, a lo largo del año anterior, se estuvo robando así libritos de las quemas que hacía, Ujú. ¿no? Y le dice a su esposa. Y su esposa, ¿cómo crees? Eres un pendejo. Nos vas a arruinar. Nos vas a quitar la casa Vas todo vamos a perder. Quema esas chingaderas. Bueno, no es así, ¿no? Pero quema casi. esas mamadas. ¿Qué estás haciendo? Y él, porque para esto en estas sociedades han enseñado que los libros no dicen nada. Sí. Los libros dicen incoherencias. Y eran incoherencias que hacían infelices a todos. Entonces, él lee un fragmento, un poema, y y se pone, y no lo entiende, y su esposa tampoco. Y ya ves, no dice nada, es una tontería esto, ve y quémalo, ¿no? Y para esto tocan a la puerta y es su capitán de los bomberos, ¿no? Entonces ching, esconden todo y ya lo hacen pasar, ¿no? Y aquí Beatty nos avienta un discurso de cómo surgió este estado, más o menos nos da una idea. O más bien en qué se basa, en qué principio Ujú. se basa, ¿no? Y volvemos a la sociedad que no es sociedad, a una igualdad que no es igualdad, ¿no? Los libros nos hacían miserables porque mostraban visiones diferentes del mundo, no se ponían de acuerdo, no decían nada uniforme y eso creaba disputas. Ujú. Los seres humanos se mataron por los libros. Entonces, para evitar eso, los quemamos. Para que todos seamos iguales. Ujú. Iguales en nuestra ignorancia, ¿no? Casi, casi. Esa es una igualdad que no es igualdad. Porque en esta sociedad alguien debe saber algo. Ujú. ¿Y quién lo sabe? Pues quienes gobiernan. Sí, es una falsa noción de igualdad. Uh-huh.
Los ven en igualdad cuando en realidad siempre va a haber alguien que esté encima. Ujú. Entonces, pues, Beatty, tras explicar esto, se va muy contento y muy conforme de que hizo regresar a Montag al riel, ¿no? Y Montag le pregunta, ¿qué pasa si un bombero se roba un libro? Pues tiene 24 horas para devolverlo. Si no, venimos y se lo quitamos a la fuerza. Y pues Montag se queda colgadísimo con eso. Y entonces pues le convence a su esposa de leer los libros y se quedan leyendo una tarde, ¿no? Y la esposa se rinde y le dice, aquí no dice nada, ¿no? Para esto Montag recuerda que en su pasado un viejillo le, se encontró con un viejillo que era maestro universitario de humanidades y y le dio su número. Entonces en chinga le marca y le dice, ¿cuántas copias de la Biblia existen? Le dice, no, ninguna, porque no, pues no manches, ¿no? Se le llamó por teléfono, todas las líneas deben estar intervenidas. No, no lo sé, y le cuelga, ¿no? Y pero le dejó su número y su dirección y lo va a ver, ¿no? Y el viejito se llama Fiverr. Ah, yo me acuerdo de la escena. Y y le da la Biblia y él dice, yo no soy un hombre religioso, pero a esas alturas Jesucristo es de la familia, ¿no? Y lo ve, lo huele, lo toca, ¿no? Ahí es la parte donde te digo que se habla de este amor por el libro como objeto. Y aquí Fiverr le explica algo muy importante a Montag, ¿no? Le explica por qué la viejita se inmoló. No es el libro, no es el objeto, porque a fin de cuentas un libro es cartón y papel y tinta. Lo que importa es lo que dice el libro. Eso es lo verdaderamente importante. Eso es el libro, porque el libro es el conocimiento de la humanidad. Entonces, la viejita se inmoló por el conocimiento que había ahí. Una vez que los libros fuesen quemados, ese conocimiento se iba a perder. Y con el conocimiento perdido, ¿para qué quieres estar aquí? Por eso la viejilla se inmoló. Y Fiverr es como un geek o algo así, Sí. que le da como un chicharito que se pone en la oreja. Y Fiverr puede oír lo que Montag está haciendo y se pueden comunicar. Para esto, pues Montag regresa a trabajar, finge normalidad, pero Montag está culiadísimo por lo que le dijo Fiverr, está como que muy emocionado. Ah, porque para esto como que orden un plan de empezar a plantar libros en las casas de los bomberos y hacer la denuncia y básicamente destruir a los bomberos por dentro, ¿no? Pero Montag está tan eufórico que la caga. Se pone a leer poesía enfrente de las amigas de su esposa y y básicamente su esposa lo denuncia. Sí. Y lo deja. Y Montag tiene que quemar pues, los libros que ha juntado, tiene que quemar su casa, básicamente tiene que quemarse a sí mismo, ¿no? De manera simbólica, a manera de castigo, ¿no? Eso se llama terapia de shock y es una forma clásica de los gobiernos fascistas para alienar a la gente a través del miedo. Y pero Montag, empoderado y cabrón, incinera a Fever, digo, a Beatty. Así con el lanzallamas lo quema, ¿no? Y se echa a correr, ¿no? Va a la casa de Fever y le dice, ya valimos verga, ya valió verga, ¿qué hacemos? Lo arruinamos. Lo arruinamos, lo arruinaste, güey. Ya Montag le da dinero a Fever y Fever le dice que se va a ir en autobús. Para esto, en este mundo existen unos robots que llaman sabuesos, que pueden detectar la química del cuerpo y te detectan donde estés, ¿no? Entonces para esto Montag sale corriendo, se cambia de ropa varias veces en su trayecto y se avienta un río y básicamente deja que el río lo lleve. Me encanta eso. Me encanta esa parte así de valió verga monumentalmente. Pareciera que estás evitando abejas. Y porque Fever le dice que hay un grupo de personas que básicamente resisten,
que no son un movimiento revolucionario ni nada, simplemente están resistiendo. Ujú. Son una resistencia, literalmente. Exactamente. No pretenden pelear, no pretenden hacer un cambio, pretenden permanecer ahí, resistiendo. Y hay un motivo para ello, Mm. y ahorita llegamos a eso. Y y pues ya el río lo arrastra cuando llega otra vez a la orilla. Descubre que están las vías del tren, que es donde dijo Fiverr que buscara, ¿no? Ujú. Y entonces encuentra ahí a unos viejillos en una fogata. Y los viejillos, pues bien amables, lo invitan, ¿no? Le dan ropa seca y le dan de comer. Y los viejillos le dicen que ellos han memorizado libros. Memorizado de cabo a rabo libros. Oh, Cosa sí. muy cabrona. Que yo cuando dije, güey, no mames. Es una idea que la primera vez que lees Fahrenheit te vuela la O cabeza. sea, pero existe, se llama mnemotécnica. Este, y es chistoso porque cada uno de estos viejillos ha asumido la identidad Ujú. del autor del libro que han memorizado, ¿no? Para esto Montag leyó la Biblia, leyó ¿qué? El libro de Job y Ujú. otra cosa, ¿no? Y uno de los viejillos también lo leyó, bueno, es el que memoriza. Dice, bueno, ya tenemos otro libro de Job, si te pasa algo, ahora él es Job. Ya, uno de los viejitos así, un chiste memorable, que no da risa, pero te da mucha ternura. No juzgues a un libro por su portada. Pésimo chiste, Sí, pero es... pero da mucha ternura. No, y en el contexto me parece fascinante. Para esto, el plan de los viejillos es esperar hasta que la guerra destruya toda la sociedad, bueno, toda la Ujú. cultura esta horrible. Y Y con, resurgir. y con suerte, alguien les preguntará qué hacer. Y como ellos tienen pues, los libros grabados en la cabeza, pues algo podrán hacer. O sea, tienen el conocimiento guardado en la cabeza, algo podrán hacer. Pues dicho y hecho, llegan unos aviones sónicos y avientan bombas nucleares, una especie de cosa así. Y la ciudad termina hecha polvo. Y Montag se pone a pensar, ¿no? En Clarice, Ujú. que Clarice murió. Ujú. Este Que también es otro shock. es otro shock. Todo en esa novela pasa muy de golpe, ¿no? Ujú. Y la muerte de Clarice se la avientan así. Murió, atropellada por unos vándalos. Y piensa en Clarice, piensa en su ex esposa, que ella debió morir, en Fever, que cabe la posibilidad de que haya sobrevivido, y empieza a pensar en los viejitos, ¿no? Y entonces, básicamente, pues la novela termina con la esperanza de reconstruir el mundo a través del conocimiento que estos viejillos han guardado en sus mentes. Fin. Sí. Así de rápido también pasa el Sí. libro. Es una novela también muy breve Ujú. por sí misma. De hecho, la edición que yo conseguí este, incluye el posfacio que escribió con, creo del 20 aniversario, una Ujú. cosa así, del cual saqué esta información de que su técnica era plástica, de que él juntaba las cosas. E incluye otros dos cuentos, que uno se llama El Parque de Juegos, que es una cosa muy de la dimensión desconocida. Es un padre que está muy preocupado por su hijo, porque su hijo ya tiene que convivir con otros niños, tiene como 3 o 4 años, y los otros niños pues lo tratan mal porque son más grandes. Y él muy preocupado hace una especie de pacto con el diablo, una cosa así, y cambia papeles con su hijo. Ahora el hijo es su padre y él es el niño chiquito, y él va a tener que aguantar 15 años de tortura, pues sí, de esta tortura, ¿no? Pues sí. Y el otro se llama Y la piedra gritó, que y muchos consideran que es como la continuación de Fahrenheit 451. Nos cuentan de qué pasa en estas naciones pobres. Oh, Pero no sé, es como... Yo lo veo más de qué pasaría si existiera el racismo inverso. O qué se necesita más bien para que exista el racismo inverso.
Fíjate que hace poco descubrí una novela que lo intentó y la acusaron de racismo tradicional. Pero también es que la autora no se ayudó. O sea, todos en esa civilización tienen nombre de piedras, pero la gente afroamericana se llama carbón y es así de... No. Ahí No. la regaste, hija mía. Porque en esa civilización ellos son los más poderosos. Porque soportan más el Mm. sol. Pero es así como de... Les hubieras puesto el nombre de alguna otra gema. No. Carbono, Carbón. diamante, no sé, No, es que los... Por ejemplo, los blancos blancos son perlas. no, la matista no, No, es como se llama. Ándale, pedernal, los hubieras puesto los pedernales y sonaba chido y no te hubieran hecho eso. Pero bueno, o sea, no fue tu idea más brillante. es una pareja, estadounidense, blanca, clase media, con auto, y en una nación sudamericana ficticia llamada San Andrés o San Miguel, una cosa así, y y se trata del viaje que tienen que hacer para salir del país. Pero como ha estallado una especie de revolución mundial donde las entre comillas razas oprimidas, entre comillas razas Ajá. oprimidas no va entre comillas, se han alzado y entonces han tomado el poder en todo el mundo, ¿no? De hecho se menciona una guerra nuclear en Estados Unidos, una cosa bien rara que no nos dan mucho contexto, pero es de todas las mamadas que les pasan, de cómo les roban el carro, cómo todos los desprecian, cómo todos quieren violar a la esposa de este güey, y de cómo llegan a un hotel y y cuando están en el hotel, porque el dueño es prácticamente de la comunidad, entonces nadie lo trata mal, Ajá. este cómo ven el alzamiento que hay en ese pueblo específico, y de cómo dicen que los blancos nos han colonizado y cómo Ajá. este acto de venganza nos va a reivindicar y etcétera, ¿no? Ah, caray. Como que eso me suena. Ah, mira, este y es un miedo muy blanco, o sea, es un miedo de gente blanca, es Por el, eso. o sea, es el miedo que tiene la gente privilegiada a que le hagan lo mismo que han hecho ellos durante Ajá. siglos. Esa es la crítica que hace Bradbury. Ajá. Y el cuento termina con la pareja siendo corrida del hotel y teniendo que caminar a un futuro incierto. Nada mal. También muy de la dimensión Como también muy desconocida. de la dimensión desconocida. Esa incertidumbre de, bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Algo así como lo que Lindsay llevó. Ándale. Y eso es Fahrenheit 451. Así nomás. Sí. Suena sencillo, pero la verdad es que es mucho más complejo. Igual que en el podcast anterior, estamos hablando de una novela ágil de leer, es muy rápida. Bradbury tiene una narrativa que te lleva de un lado a otro sin que te des cuenta. Y es Y no es un. malo, o sea, no es porque se pierdan detalles o porque le falte contenido, sino porque te cuenta las cosas con una velocidad y un impacto Y que hay un motivo sí, en esas faltas. y no es provisional nada de lo que pasa. De hecho, el propio protagonista hace mal las cosas y le va mal. Ajá. Si no, nada le llega por fortuitamente, todo es causa y efecto y los efectos negativos son muy malos y los positivos no podemos decir que beneficien al 100% del protagonista, aunque sí lo ayudan, pero no están ahí porque es el protagonista. Ajá. Y es una. Es un estilo muy poético. Ujú, Es muy bonito, es muy bello, es muy bello leerlo. Y si lo leen en voz alta, hasta tiene ritmo. ujú. Es un poema. Es un poema, es un poema en prosa. En inglés debe ser una delicia leerlo. Eh, Hay que intentarlo. hay que intentarlo. Y pues hay cómics, Hay una adaptación. adaptación en cómic de Fahrenheit, no sé cómo esté. Revisé un poquito de la película del 60 y es peculiar. Parece ser, los actores están como que todo el tiempo mirando el vacío como perdidos, pero estaba leyendo en una entrevista con alguien de, no me acuerdo si el guionista o el director, pero esto es intencional porque querían mostrar como que todo el mundo está alienado y en su mundo. Ujú. Pero sí, a la hora de ver los clips de las películas se ve raro, entonces entiendo que como que era su manera de ser fiel al libro, pero no, a la hora de verlo en video Es raro, ¿no? es no me acostumbré y nada más vi un pedacito de la película, no la vi completa.
Y hay una Porque adaptación. eso es una queja que tengo. Ningún streaming la tiene ahorita. ¿Qué pasó ahí? La están quemando. Está quemada. Eh, y hay una película, El mentado remake. inventada remake de 2018. Y yo la vi ayer, un día antes de grabar este podcast. Pero me enteré de que existía y me enteré de la polémica en su tiempo. De que Montag es afroamericano. Ujú. Y hay una defensa en ello. Nunca se dice Sí, de hecho que no. Montag sea blanco. De hecho no se dice si es de Si algún... es de alguna etnia. No, déjate eso, de dónde es. Ajá, Asumimos que es de ahí, pero ajá. no es un tema, no, no El que, importa. el que sí tiene color de piel es Beatty. Él sí se menciona que es blanco. No me acuerdo. Sí. Es blanco y rubio canoso. Ah, ok. Este, me acuerdo de que existía y de la polémica. Y y la película de 2018 está bien, de hecho muy bien para mi gusto. Es de HBO, tengo entendido. Ajá, es de HBO, pero no necesitaban vendérmela como Fahrenheit 451 para que funcionara. O sea, eh, pudieron poner un disclaimer vagamente basada en Ujú. Fahrenheit 451 y mira, yo estaría feliz porque se siente como un capítulo de Black Mirror que dura hora y media. Ok, Actualizan un poco la crítica, ya no solo es la cuestión de quemar libros físicos, sino de quemar también libros digitales, borrarlos de la red, nada más. quemar la identidad de las personas que quebrantan la paz del Estado, que aquí llaman salamandras. Este, lo que no me gusta es que eliminaron a Fimir, Mm, no sale. Y hace unos 5 años, unos genetistas descubrieron que se podría guardar información digital en nuestro ADN. Entonces usaron esta teoría para que todo el conocimiento de la humanidad fue guardado en el código genético de un ave. oh, Entonces lo que hace Montag es liberar al ave para que se reproduzca. qué bonito. Muy poético, ¿no? Sí. De hecho aquí lo llaman ovnis, de la conciencia Op- colectiva, el todo. ok. Este, entonces ese conocimiento se iba a reproducir en las aves, simplemente no había que perder la técnica para extraerlo. Oh, ya. Eh, Te digo, está bien. Suena, suena bien, o sea, sí. No me suena Fahrenheit, pero podría ser como una secuela. Ajá, o sea, está bien, o sea, pero eh, pudieran llamarlo, había pensado en algunos títulos alternativos. Celsius. Celsius, 200, ¿qué? 227.7 Ujú. grados Celsius. No, pudieran llamarlo, las salamandras Sí. Pero sí, sí entiendo por qué no gustó como adaptación, pero no suena, o no sé, Burning, no me hubiera sí. gustado también, pero... Fíjate, me llama la atención eso que comentas, aunque sí me aliena que digan que es adaptación de Fahrenheit, como que Ajá. sigue la misma temática pero diferente. Sí, o sea, es una readaptación, una Es una actualización. reinterpretación también, Ajá. porque no es completamente fiel, pero tampoco es... Pero tampoco se aleja Sí, tanto, ni, es ajá, raro. es raro. Pero está bien, para mí está bien. Sí, es algo que yo creo que sí le daría la oportunidad. Ujú. Y cosas basadas en Fahrenheit y el anime de Shimoneta. Eh, yo no lo veo así, pero sí, sí te entiendo por dónde te quieres ir. Este, que bueno, también Shimoneta tiene mucho del cuento de la criada. Yo lo veo más por ese lado. Eh, Ahorita salió una versión por el centenario, me parece que es de Ray Bradbury, por parte de Editorial Minotauro. Está carísima, pero se ve muy, muy bonita. Y tiene así una portada que dice 100, hay números limitados. Muy, ah, muy. nah, Ya saben, sí, yo paso de eso. sí, no. Yo, la verdad, yo tengo una edición de Fahrenheit, pero me tentó la presentación. Hay una en inglés que las páginas están negras y
Solo se ven si le pasas fuego. Sí, también vi ese, está precioso. El concepto me parece una mamada, pero para la colección estaría padre. Eh, ¿Qué Sería el más? único libro que podría leer en una vela. Porque siempre me ha dado miedo quemarlos. Ah, dices que hay cómics, ¿no? Hay un cómic, no sé qué tal esté, pero parece que Bradbury dio la autorización de, Ah, ok. de que se hiciera y le gustó la adaptación. Ujú. ¿Qué otra cosa? Ahorita aprovechen para conseguir Fahrenheit porque Minotaur está reeditando la obra de Bradbury, entonces libros que hace 5 años eran inconseguibles ahorita están en todos lados. Por ejemplo, yo no encontraba ¿Cuál? el de Fahrenheit. Ah, sí, esta edición está escasa. Bueno, estaba. Estaba. Yo el árbol de la noche de brujas lo compré de puro churro en una venta de garage y apenas ahorita lo reeditaron. También hace poco compré Crónicas Marcianas. Ah, igual. Ajá. Pero ya hay edición de aniversario, Ajá. edición Sí. especial. Ya saben, como de costumbre esas ediciones son para quien quiera conseguir unos extras o presumir una edición más bonita, porque hasta cierto punto sí se están esforzando en que sea llamativa la edición. ¿Cómo de Manzanas del Edén se llama? Sí, También el otro. el otro. Y siempre nos quedará París, que son sus poemas. Y su Este, legado en la dimensión desconocida. su lega- Vean la dimensión desconocida, ¿qué año es? El 60 y tantos, ¿no? Sí. Y hace poquito salió un remake que me han dicho que es muy bueno. Que supone que Black Mirror era el sucesor espiritual de la dimensión desconocida. Sí, pero Black Mirror se fue por otra vena. Ajá. Y aparte, mi crítica personal a Black Mirror es que siento que siembra mucho miedo. Mira, yo mi opinión muy personal es que la ciencia ficción está muerta. Ujú, Y me acuerdo que en Blade Runner, ujú. bueno, suenan los androides con ovejas eléctricas. Y hay una parte donde uno de los personajes colecciona libros de ciencia ficción y le parecen una ternura de cómo en otro tiempo veían su tiempo. Sí, Creo que nos está pasando eso. sí, Ya existen tantas chingaderas que pasaban en la ciencia ficción que la única manera de hacer ciencia ficción medianamente decente es a través de cómo eso nos va a destruir. sí. Y de hecho es lo que está haciendo mucho ahorita, por ejemplo, es esta novela que se llama La chica mecánica, que habla mucho del control y de las megacorporaciones, de cómo cultivos y animales genéticos están creando plagas, pestes, cómo las empresas tienen a los países sometidos por la fuerza. Obviamente son exageraciones que están pasando hoy en día, pero están haciendo eso y ahorita. También, por ejemplo, está este autor chino, Liu Xin, no, Liu Xinmi, ¿no? sí, algo así, que tiene esta ciencia ficción extremadamente dura basada en física, metafísica, teoría de cuerdas, y que también en una novela anterior a su trilogía actual habla de cómo los gobiernos convierten los inventos en armas y cómo la gente cansada de que su gobierno explote su obra para otra manera se va a otro país y ahí terminan haciendo lo mismo y ahora él es un paria porque él es el inventor de estas armas y es el chivo expiatorio perfecto de cualquiera de estas naciones. Entonces creo que ahorita estamos yendo hacia una ciencia ficción más política. No es como que nunca lo haya sido, de hecho siempre lo ha sido, O sea, pero creo que ahorita estamos viendo una época de política muy peculiar donde la ciencia ficción está reflejándolo. y la ciencia ficción siempre critica el capitalismo, chavos. Sí, de hecho sí. Incluso 1984, que por alguna razón siempre han usado como propaganda anticomunista, Ujú. en realidad hacía más apología a los nazis que a la Unión Soviética. O sea, sí, porque acuérdate que él era trotskista. Ajá. por- Entonces sí hacía un poco de apología a la Unión Soviética, pero también hacía una Pero, apología al... pero lo que decía la crítica de Orwell era, Ujú. Stalin es un traidor, pero el socialismo es así. Sí. O sea, Y, lo que hace Stalin no es socialismo. y también un punto de 1984. Si seguimos por este rumbo en Inglaterra, Ajá. vamos a acabar así. Así. Bueno, sí, también. Sí, o sea, también La tenía... que sí es un pedazo de mierda anticomunista es la película de Sí, pero 1984. pues la pagó la CIA para Ajá. influir miedo rojo, bla, bla, Ajá. bla. De hecho, nuestra casa mater editó un libro que se llama Futuros Posibles o algo así. Algo así. Que es un estudio del cine de ciencia ficción de los 70 a 1990 y tantos. Y
la autora hace alusión a que siempre es una crítica al corporativismo, al Ujú, capitalismo industrial, a lo que en ese tiempo empezaba a ser el ujú. neoliberalismo. eh, o sea, siempre es una crítica al capitalismo, dice. Y la única excepción es la película de 1984. Sí, pero porque eso se hizo con esa intención, Sí, adrede. también habla de la ópera espacial. O sea, está muy bonito. Y también en Ese lugar. palabras del doctor Miguel Ángel Hernández, podcaster de los Retronautas, la buena ciencia ficción siempre tiene que tener crítica social, Social. adecuada a su época. Exactamente. O sea, la ciencia. Y me sorprende porque muchos fans de la ciencia ficción son bien reaccionarios. Y es bien raro de cómo perdimos ese discurso tan crítico y tan chingón Ujú. para que un montón de lerdos de derecha nos lo estén quitando. Es que también yo lo veo desde el punto de vista de que ahorita muchas personas están escribiendo ciencia ficción y fantasía emulando a los autores del pasado, no porque esto sea malo, pero solo están emulando el autor o el contenido o el mundo o el estilo, pero no están haciendo una crítica real. Están tomando los elementos que les gustan, pero no están explicándolos, expandiéndolos y no están dando de sí de su cosecha. Por ejemplo, está esta novela de Eragon. Lo único que hizo este morro fue copiar El Señor de los Anillos y Star Wars y hacer una novela. Pero de él no hay. No estás criticando al imperio malvado que quiere controlarnos a todos y destruir a los que se oponen. No estás criticando al aquel que le lavó el cerebro a los elfos para hacerlos malvados. No estás, nada más agarraste lo que te gustó y hiciste una historia. Entonces tenemos una historia de fans que no están entendiendo lo que les gusta. No están leyendo críticamente. Exactamente. Estamos perdiendo eso. Y o sea, no necesitan quemar los libros. Ujú. Exacto. Solo necesitan que no los leamos o que los leamos a lo O que pendejo. no sepamos leerlo. Ajá. Es como, por ejemplo, hablaba con un amigo del trabajo y me dice, es que ¿qué tienen las historias de Conan? Le digo, contrario a la imagen popular que tenemos por Schwarzenegger, el Conan de los libros es un personaje inteligente. Y es un Ajá. personaje que está peleado con la civilización. Y tiene este Que discurso porque de... no la entiende. Sí, Ajá. y tiene este discurso de barbarie, civilización. ¿Qué es realmente Sí. civilizado? ¿Qué es realmente bárbaro? Hace mucho, de los pocos juegos que he leído siempre es que nosotros somos salvajes, pero nunca les negamos un vaso de agua a un desconocido, Sí. ¿no? Sí, o yo soy un salvaje, pero jamás voy a traicionar al que me empleó. O jamás O, voy a echar a mi amigo de cabeza. o nunca le voy a hacer daño a esta mujer que Ujú. necesita ayuda, ¿no? Sí, o aunque sea mujer y me traicionara, nunca le voy a hacer porque es una Sí. mujer. Entonces, es así como, también Howard fue muy inteligente ahí a Sí. hacer una crítica social pues, a la sociedad Y a la occidental. gentrificación que él vivió en Ajá. Texas. Ujú. Entonces, y eso es algo que los autores que retomaron el personaje después no hacían. O no todos, porque había uno que otro que sí. Me acordé de lo que opinaba Schwarzenegger sobre Conan. Una vez lo vi en un video así de curiosidades. En su papel de comando, Ujú, él aceptó ese papel porque era un papá, ujú. el personaje era un Sí. padre, ¿no? Y él decía, hasta ese momento solo había hecho dos películas, Terminator, Conan, y había aceptado a hacer comando. Ujú. Y él decía, es que comando es un padre de familia, y no un cavernícola Sí. que anda de aquí para allá pateando traseros, ni un robot asesino. Ujú. Entonces, es como que Schwarzenegger no tenía muy en alta estima el personaje de Conan. No, pero también nuevamente es la cómo lo manejó la adaptación. Ujú. Porque no, nuevamente, Howard sí tenía este discurso de la barbarie y la civilización y de qué representa y quién es realmente el bárbaro. Y en la película de Milius la hicieron una película de tintes filosóficos, sí, porque se habla de qué es el acero, qué es lo mejor en la vida, qué es quién gobierna a quién, el hombre que se antepone ante muchos siendo el uno solo por la fuerza de su voluntad. O sea, sí hay esos temas, pero el personaje está muy deslavado. En parte también es culpa de que Schwarzenegger no hablaba inglés y no lo podían poner a decir los diálogos. Es más situacional, pero también, nuevamente, el problema es que tenemos que mucha gente está emulando el estilo, pero no está emulando el fondo. Ajá. Son problemas de fondo, no de estilo. No de estilo. Pero pues ya estamos teniendo nuevos autores. Tenemos esta autora de la quinta ola,
que está haciendo una referencia a la esclavitud de la cultura afroamericana. Tenemos a Lin Shiyu, que está haciendo esta cultura de los Ujú. científicos. La chica mecánica, no recuerdo el nombre ni la etnia del autor, pero también está haciendo una apología el hipercapitalismo al que nos quieren aventar y cómo nos va a perjudicar más de lo que creemos. Entonces sí, siempre va a haber esta buena ciencia ficción y esta ciencia ficción real, pero tenemos que tener mucho cuidado de no solo idealizar los aspectos, porque entonces, por ejemplo, hablaba con un amigo y me decía, no es que todos los personajes élficos tienen que ser hermosos, bellos e inmortales, porque así los planteó Tolkien. Pero Tolkien planteaba a los elfos como los humanos sin haber sido corrompidos por el pecado original. Si tú nada más los haces bellos, hermosos e inmortales, porque sí, no Ajá. estás entendiendo lo que él quería Sí, sí. demostrar. Que también serán arios. En realidad solo en las películas, en los libros no. Ah, ¿no? No, en los libros casi todos tienen el cabello café o negro nada más Ah, hay ok. una línea que son completamente blancos de cabello rubio. Ok. Pero sí. Sí, es que ese es un problema también que tenemos, que la gente quiere satanizar a Tolkien por lo que hizo Peter Jackson en la película, entonces sí es medio tonto. Pues ahí está, ¿no? Entonces, ah, tengan cuidado en cómo leen las cosas. Sí, sobre todo. Ya lo mencionaba en el capítulo anterior de matar al autor, ¿no? Ujú. O sea, es cierto que cada uno cuando leemos un libro sacamos una interpretación diferente, independientemente de lo que el autor haya querido decir. No significa que esa interpretación sea válida, correcta, sana, Ujú. pero puede llegar a existir. La cuestión es intercambiarla, Sí. este, tal vez chocarla con otra. O inclusive con la que le dio el propio autor, si es que el autor le Ajá, alcanzó a dar opinión en vida. y dejar de ser tan soberbios y decir, ah, bueno, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo aprender yo de la interpretación de este otro tipo? ¿Y qué puedo aprender de ese tipo de mi interpretación? O por qué esta persona le dio esta interpretación. Así que es que esa soberbia intelectual Es lo que nos está es matando. lo que nos está matando. Y es justo lo que Bradbury está criticando. O sea, esa hiperindividualización de, ay, soy yo, solo mi opinión vale. Y si a ti no te gusta, pues no la escuches Ujú. y sácate para allá, ¿no? Y me encierro en mi mundo. Y me encierro en mi mundo. Entonces, lo que hay que hacer es pues dejar esa soberbia Y abrirnos más al mundo. y estar siempre curiosos de qué puedo aprender yo. Aprender es maravilloso, o sea, aprender de los demás y decir ah, o sea que aprendamos de los demás tampoco significa que aceptemos todo lo que los otros nos digan, ¿no? Todo bajo el ojo crítico. Digo, sí, porque o sea, por ejemplo, yo no podría aceptar la opinión de un neonazi, ¿no? Ujú. Pero sí puedo comprenderla Sí, exacto. y decir de dónde viene su odio hacia tal o tal cosa y O por por qué él qué cree que los arios son son superiores. superiores y así, ¿no? O sea, podemos entender y por ejemplo hay que acercarse también a los libros de los fascistas y la intelectualidad de la derecha, pero no significa que la aceptemos, significa que la vamos a criticar y Sí, que la porque vamos a también un problema actual que tenemos es que parece que tienes que o aceptar todo o rechazar todo todo. completamente. Ajá. Entonces no, estamos satanizando muchos puntos de vista solo porque son de derecha o solo porque son de Sí. izquierda. No, no, no. El pensamiento surge, el pensamiento crítico surge de ver los puntos, el trasfondo y todo. Y sí, esta idea de matar al autor también es interesante, pero también hay que entender el autor, su trasfondo, sus ideas, por qué pensaba así. Sí. Porque mucha gente dice, es que tienes que matar al autor y disfrutar de su obra. No, o sea, Que tienes... bueno, o sea, matar al autor implica eso. Sí. Matar al autor implica saber por qué dijo eso. Ujú. Porque un autor vivo es, yo digo esto. Eh, aguas. Ahora sí. Problemas otra vez con el micrófono. Un autor vivo es, yo digo esto y punto. Ujú. Y ya, eso es un autor vivo. Cuando tú matas al autor, la primera puñalada que le das es ver por qué dijo eso. Sí. ¿Qué libros leyó él? ¿Con quién estudió? ¿Con quién estudió? ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿Con quién se carteaba? Ajá. ¿Qué estaba pasando Ajá. en el mundo? ¿En su ciudad? Eso es matar al autor. O sea, sí, o sea, se puede entender. Matar al autor, esa es mi interpretación, ¿no? Sí. Pero a partir de que entendemos todo eso, también podemos sacar una interpretación propia.
porque al entender que su tiempo no es el mismo que nuestro tiempo, su palabra deja de estar viva, su palabra deja de ser una imposición, Ujú. su palabra simplemente se convierte en el registro de lo que estaba pasando y ella es cuando muere. Y como dice Guillermo del Toro, debemos ver la literatura como un registro fósil de cómo eran esas épocas. Ajá. Es por eso que, por ejemplo, en Estados Unidos se dio mucho una pequeña polémica en torno, creo, a las aventuras de Tom Sawyer, que Sí. una editorial, hace eso, una editorial quería cambiar una palabra, Ujú. que era la palabra con N. Sí, no la podemos decir porque YouTube. Tal vez sí, pero bueno, No, no podemos, ya. la palabra con N y cambiarla por esclavo. Ujú. Ah, bueno, independientemente de eso, pues la obra seguiría estando disponible en otras ediciones, Ujú. digamos, sin censura, pero ese editorial en específico estaba cayendo en un error Ujú. de modificar el registro. Y podemos meternos con todo el registro y decir, este registro es basura, este registro no me gusta, pero nunca, nunca de los nunca podemos permitir que lo cambien, Sí. porque la palabra, para que podamos matar al autor, Ujú. tiene que estar así como tal. Sí. Porque si Por- cambiamos lo que Ya no es dice, su obra. ya no es su obra y está vivo. Sí. La palabra está viva. Y la única palabra buena es la que está muerta. Así que eh, hay que leer críticamente. Sí. Hay que ver qué onda, todos los libros que leamos. Siempre buscar en qué año se escribió, si sabemos más o menos de qué estaba pasando en ese tiempo. Si tienen la opción de comprar ediciones críticas o ediciones anotadas, háganlo. Créanme, igual y hay algunas novelas que no es tan difícil, algunas ya tienen pies de nota, pero si se van a ir a leer textos más complejos, ayuda mucho. Cátedra, ¿no? Cátedra. Sí, Cátedra es la principal, sobre todo. Un amigo hace poco compró la Divina Comedia y le dije, es que tienes que leerla en cátedra por las anotaciones. Y me dijo, de haberlo sabido lo compraba ahí. Pero bueno, no toda la gente sabe. Pero sí, sobre todo, somos una gente, ¿no? Yo me atrevo a decir que ahorita en el mundo tenemos un problema cognitivo de lectura y comprensión muy fuerte. En el mundo, porque en mi trabajo vieran los pleitos que nos aventamos con mis clientes porque no saben leer algo tan sencillo como la contraseña de su wifi. Y no, no es un chiste, literalmente tenemos cientos de llamadas al día porque no puede conectarse al internet pero no sabe dónde está la contraseña. Y yo estuve trabajando un año con niños con problemas cognitivos. Ujú. Más que cognitivos, eh, es un problema social. Ujú. Toda la vida les han dicho, eres un idiota, tú no vas a salir de aquí. Es una comunidad pues, eh, marginada, tú nunca vas a salir de aquí, tú eres un pendejo y tú estás hecho para ser un pendejo. Ujú. Y se la terminan creyendo. Sí. No es que sean estúpidos, no es que no les importe, no es que no les interese la escuela. Ellos quieren aprender, ellos quieren saber, pero toda la vida les han dicho que no pueden hacerlo Y no lo van a hacer y no porque lo ya, van a no, hacer. ya se la creen. Tal vez uno que otro tenga la suerte de salir de ello, pero eh, la mayoría no lo va a hacer porque justamente los libros los están quemando ahí. Y sobre todo, no tengan miedo a preguntar. Exacto, y tampoco le tengan miedo a decir no sé. Sí, sobre todo eso. Porque como mencionamos en Tokyo Blues, todo el mundo les va a decir que leyó Marx y que entiende el manifiesto comunista ¿cómo se llama el novelario de Bonaparte? El 18 Y Brumario. el 18 Brumario. No es cierto. Sí, no, yo ni por aquí, ¿eh? Lo tengo Yo, que leer otra vez. yo literalmente porque me obligaron y ahorita ya se me olvidó. Pero se los juro, o sea, todo el mundo les va a decir, sí, yo entiendo, sí, yo puedo. Les aseguro que más de la mitad, si no es que Miente. más de tres cuartas partes, están mintiendo para quedar bien. Ustedes no sean así, acérquense a sus profesores, acérquense con sus padres, con sus abuelos o quienes ustedes tengan confianza de preguntarles, no entiendo, explícame. Porque al final eso es lo que les va a ayudar a corregir este error y a evitar a que sigamos quemando más libros. Porque de qué sirve que lean si no están entendiendo. Quemarlo mientras lo lees. O sea, Sí, es qué horror. peor. Ah,
pues... ya me agüité. La buena ciencia ficción también causa eso. Sí. La buena ficción también, Sí. pero la ciencia ficción tiene que ser más crítica porque es ciencia y Sí. ficción. Ya quiero leer Odisea Espacial. Yo ahorita Pues... sigo zambullido en literatura basura, es decir, los pulps, y no me arrepiento Repito, nada. nada. Pues ya ves, hacía Conan es Pool y mira lo que sacamos de ahí. Sí, no, es que nuevamente, no todos los autores hacían puro entretenimiento. Había unos que sí. Sean Barry Quinn hacía su Jules de Gradín por entretenimiento y porque ganaba muy bien con él. Pero pues Lovecraft plasmó los miedos de las siguientes generaciones. Howard hacía preguntas filosóficas. Clark Ashton Smith era considerado el nuevo gran poeta de la época. Y aunque también sus relatos eran mucho de entretenimiento, también hablaba de posibilidades, de universos alternos, del problema de la satanización de los hechos, o si no eran. Pero, nuevamente, la buena literatura siempre nos va a llevar a estos cuestionamientos. Es por eso que dicen, te hacen infeliz. Ujú. O sea, bueno, un detalle que se nos pasaba es de que todos tienen que estar felices en esa sociedad, Sí. que en la sociedad, todos tienen que estar felices. Ese episodio de Black Mirror es muy bueno. No, sí. Es el de los 15 millones de créditos, ¿no? Sí, Es horrible. sí, Horrible en su ejecución, o sea, el capítulo es muy bueno. sí. Pero, o sea, lo que nos muestra es horrible, que siempre tienes que fingir estar No, feliz, feliz. dar like, poner estados positivos. No, pero no es en los 15 millones de Entonces, créditos. ¿cuál era? Es en el de que, como si fueras un conductor de Uber, todos te ponían 5 estrellas. Sí, sí, sí. Sí. Ese sí me dio pesadillas, de hecho. A mí, como el meme, me dio ansiedad. Este. Y no, está bien estar agüitado, está bien estar serio. Y y es por eso que es importante decir no sé, decir Ayuda. ayuda, porque cuando estás así, lo que necesitas es hablarlo, decir con otras personas qué te está pasando y de ahí sacas algo. Ujú. Entonces, Y sobre todo porque una cosa es pensar y una cosa es hablar. Y ujú, otra cosa es conversar. y evidentemente otra es escribir. Ujú. Entonces también piénsenlo. Si les da miedo cómo les queda, escríbanlo. Léanselo ustedes mismos en voz alta hasta que les guste cómo se oye. Y entonces conversenlo con alguien más. Porque tenemos el miedo a hacer el ridículo. Cuando es normal, tienes 12, 15, 20 años. Es normal que no sepas. Es normal que no entiendas. Sobre todo cuando estás en clase. Todo el mundo va a decir que le entendió y no es cierto. Entonces, por favor, no se hagan eso. Si no entienden, pregunten. De Sobre hecho, todo cuando son estudiantes, tienen el permiso, si no es que la obligación, de preguntar. porque de hecho en la universidad fue cuando aprendí a decir no sé. Sí, Al yo. chile no sé, güey. Pero A mí al pues, principio eso me daba terror. sí, ahorita me dije, chale, ¿no? Pero luego vi que, pues no era competencia, ¿eh? Sí, Y los que echaban competencia no pasaban. Entonces fue de, no, yo ya no quiero estar aquí. Oiga, no entiendo aquí. sí. Y nuevamente, en la vida no podemos decir que hay una receta para ganar, pero mientras más comprendan de su mundo alrededor, más posibilidades tienen de hacer algo diferente. Porque nosotros no vamos a generar un cambio a la de ya. El cambio tiene que ser educándonos, cambiando, creciendo y generando de a poquito. Y Así, llegó la revolución. sí, Violenta, papá. así quizás en unos 50 años tengamos una revolución de verdad. Porque yo sí creo que necesitamos una revolución a la de ya, pero una revolución solo con sangre y violencia y sin pensamiento no es una Sí, revolución. las escenas así. Ujú. Entonces, o sea, por más que yo adoré que en Estados Unidos tuviéramos esta revolución para exigir derechos, ¿en cuántos lugares no se volvió nada más una excusa para sabotear y hacer sangre? Es, Ajá. es normal que en las revoluciones haya muertos, pero hay que hacer todo con pensamientos, porque entonces nada más lo volvemos Lo importante es cuáles sean los muertos. exacto, también. Pero nuevamente, todo con reflexión. No podemos nada más aventarnos así como el borra, diría mi madre, porque ¿qué lograste al final? Si nada más te aventaste
a quemar Oxxos. Y por eso están los libros. Exacto. ¿Qué hizo Lenin? ¿Qué hizo Mao? ¿Qué hizo Kim Il-sung? ¿Qué hizo Incluso el propio Che Guevara Ajá, y ¿qué hizo Fidel. Zapata? ¿Qué hizo Bueno, que Zapata no escribió, pero se escribió mucho acerca de él, ¿no? Sí, y también Zapata intentó hacer cosas. El propio Madero escribió. Y Sí. aunque tenía apoyo popular, Madero sí tenía ideas de intentar hacer algo diferente. Incluso cuando se ponen a clavarse en el tema aquí de México, el propio Maximiliano de Habsburgo tenía Tenía ideas y ideas. quería hacer cosas interesantes. Juárez también. Pero nuevamente, ¿qué hicieron? ¿Saben ustedes? Pregúntenselo. Si saben, déjenlo en los comentarios. Si no saben, pregunten. De veras, no tengan miedo. Ay, tengo miedo que lleguen los mamadores de Porfirio Díaz. Ay, pero yo soy parte de ese grupo, así que ya sé que van a preguntar, ¿eh? Ay, ya me dio ansiedad por eso, güey. Grandísimo grupo, pero sí hay gente que yo creo que está ahí nada más por decir tonterías. Pero nuevamente, son grupos de Facebook, podemos hacer lo que queramos ahí. Hasta debo decir la palabra con N. Con N o con J. También. Jueves. Pero bueno, esto fue Fahrenheit 451, Ray Bradbury, y un poco sobre el tema de matar al autor. Les Y saluda. sobre Conan. Y sobre Conan. Algún día vendrá ese podcast. Algún día de ese podcast. No es. Son 6 libros, mi carazo me lleva mucha ventaja. Sí, pero yo ya me quiero especializar en el pulp. He estado pensando en estos últimos meses. Yo soy aprendiz en todo, especialista en nada. Tengo que buscar No, eso. no es como que yo esté muy diferente a ello, pero naturalmente como te llevo algunos libros de ventaja parece, pero en realidad seguramente comparado con alguien más no sé nada. Entonces quisiera ya empezar a estudiar más del tema, pero falta mucho. Pero nuevamente, pregunten, no se agüiten. Yo sé que los grupos de Facebook son muy intimidantes, pero tienen maestros, tienen hermanos. Todos tenemos a alguien en la familia que se volvió un catedrático. En mi familia soy yo, así que saben que me toca. Pues sí, o sea, a él le toca empezar, pero... O quizás a ustedes les toque empezar. Pero en el dado caso que tengan la ventaja de que no y que tengan a alguien a quien preguntar, háganlo. Genuinamente no hay nada de malo. Y la mayoría de los maestros aquí en México están tan frustrados que alguien muestre interés de verdad los alegra. Ajá. Así que vamos a iniciar la campaña Adopta un maestro. Adopta un maestro. Bueno, esto fue la Biblioteca Eterna. Les saluda Carazo. Nadie. No olviden suscribirse al Facebook, a la página en YouTube y al canal de iVoox. Ay, sí, el iVoox. Dejen sus comentarios y también denle like o suscríbanse para no perderse del nuevo contenido que estamos preparando. Sí. Y pues nos vemos. Hasta la próxima y felices pesadillas.